Los personajes, la historia, música e imágenes que aparecen en este FAQ no son de mi propiedad. Historia le pertenece a Ren Morningstar. Para poder apoyar su historia, enlaces van a estar abajo en la descripción. Fin de aclaraciones. Capítulo 13. Primer día en la UA. Al día siguiente, el sol apenas se filtraba por la ventana cuando Ben despertó. Se quedó unos momentos mirando el techo, intentando reunir sus pensamientos. Todo lo ocurrido en el examen práctico del día anterior le llegó de golpe. Recordaba haber usado Arad por primera vez, la adrenalina recorriendo su cuerpo mientras derribaba robots, y la angustia al ver a Izuku al borde de colapsar después de enfrentarse al robot gigante. Sacudió la cabeza para despejarse y se levantó lentamente. Tras ocuparse de sus necesidades en el baño y lavarse la cara con agua fría, se dirigió a la sala. El aroma del desayuno recién hecho invadía el ambiente. Cuando entró, vio a sus padres sentados en la mesa del comedor. Sandra estaba sirviendo café mientras Carl hojeaba el periódico. Sandra, buenos días, Ben dijo con una sonrisa al verlo entrar. Carl, buenos días, hijo. Ben, buenos días, respondió de forma calmada, tomando asiento frente a ellos. Sandra lo observó por un momento. Su instinto materno captó que algo no estaba del todo bien. Aún así, decidió abordarlo de forma directa. Sandra, entonces, ¿cómo te fue en el examen práctico? ¿Te sentiste preparado? Ben tomó un sorbo de jugo antes de responder. Ben, me fue bien. Hubo algunos momentos complicados, pero lo superé. Carl dejó su periódico de lado, interesado. Carl, ¿complicados cómo? Preguntó, con un tono serio, como queriendo entender más allá de la respuesta superficial de su hijo. Ben miró a su padre con calma. Sabía que podía confiar en él, pero tampoco quería preocuparlos más de lo necesario. Ben, había algunos robots más grandes y fuertes de lo que esperaba, pero nada que no pudiera manejar, respondió, manteniendo un tono firme. Sandra, ¿usaste alguna de tus transformaciones nuevas? Ben, sí, de hecho, usé una que no había probado antes. No sabía exactamente cómo funcionaría, pero resultó ser bastante efectiva, admitió, recordando cómo Rat había destrozado robots con una fuerza brutal. Sin embargo, también recordó la sensación de ira incontrolable que le había acompañado durante la transformación. Sandra frunció el ceño ligeramente, preocupada. Sandra, solo asegúrate de no ponerte en peligro, Ben. No importa cuán poderosas sean tus habilidades, siguió siendo un examen de ingreso, no una misión de vida o muerte. Ben asintió, tomando otro trozo de tostada. Ben, lo sé, pero si quiero destacar en esta academia, tengo que darlo todo desde el principio, dijo con una convicción que reflejaba su determinación. Carl lo miró fijamente por un momento y luego asintió, comprendiendo que su hijo había tomado su decisión. Carl, hiciste lo que debías, y eso es lo que importa. Ahora solo queda esperar los resultados. Ben, sí, supongo que sí, respondió, aunque por dentro sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Había hecho lo mejor que pudo, pero no podía evitar dudar si habría sido suficiente. La conversación terminó con un silencio reflexivo mientras terminaban de desayunar. Luego Carl salió al jardín delantero mientras Sandra se preparaba para salir al hospital. Ben lo observaba desde la sala, con una ligera mezcla de ansiedad y expectativa. Cuando Carl abrió el buzón y comenzó a revisar los correos, sus ojos se posaron en un sobre que destacaba entre los demás. Carl, hey, Ben, ven aquí un segundo, llamó desde la puerta. Ben rápidamente se levantó y se acercó. Sandra, ya con su abrigo puesto, también se detuvo en la entrada, intrigada. Carl, mira esto, dijo, sosteniendo una carta elegante con el logo de la UA en la parte superior. Ben sintió como su corazón latía más rápido. ¿Era este el momento que había estado esperando? Carl caminó de regreso a la mesa del comedor, donde Sandra y Ben se reunieron a su alrededor. Al abrir el sobre con cuidado, notaron que dentro no había una carta tradicional, sino un pequeño dispositivo azul, plano y rectangular, que no reconocían. Sandra, ¿qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño mientras lo giraba entre sus manos. Antes de que pudieran examinarlo más, el dispositivo emitió un leve zumbido, y de repente, un holograma brillante se proyectó en el aire frente a ellos. Para sorpresa de todos, la figura de un pequeño mamífero blanco con un aspecto sonriente apareció flotando, con una expresión amistosa pero también astuta. Nezu, saludos, joven Ben Tennyson, dijo con su característica voz aguda y educada, que emanaba una mezcla de cortesía y una inteligencia que parecía ver a través de las personas. Me presento, soy Nezu, el director de la Academia UA. Es un placer conocerte, aunque, bueno,
Técnicamente esta es solo una grabación, pero espero que nos encontremos en persona muy pronto. Ben parpadeó, asimilando lo que veía. Sandra y Cal también parecían fascinados por la proyección holográfica. Nesu, permíteme ir directo al grano, joven Tennyson. Participaste en nuestro examen de ingreso y, debo decir, quedamos gratamente sorprendidos por tus habilidades y, bueno, por tu inusual repertorio de transformaciones, por así decirlo, comentó con una sonrisa divertida, como si supiera mucho más de lo que estaba dispuesto a revelar en ese momento. Nesu comenzó a pasearse dentro del holograma, como si estuviera caminando por su propia oficina. Nesu, la Academia UA no solo busca estudiantes con habilidades impresionantes, sino también aquellos con ingenio, coraje y la capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas. Y, en tu caso, has demostrado ser bastante ecléctico en tu enfoque para derribar obstáculos, tanto grandes como pequeños. Ben no pudo evitar sonreír con orgullo, pero también sintió un leve nudo en el estómago. No podía estar seguro de a dónde se dirigía esto. Nesu, sin embargo, lo que realmente nos impresionó fue tu disposición para ayudar a otros a pesar de la presión del examen. Vimos cómo, en un momento crítico, intentaste ayudar a otro aspirante que había puesto en riesgo su propia seguridad para salvar a otros. Ese tipo de determinación y altruismo es lo que buscamos en los futuros héroes. Ben recordó a Izuku y su audaz pero imprudente decisión de enfrentarse al robot gigante. Él mismo había querido intervenir, pero no tuvo la oportunidad. Saber que su intención había sido notada le dio una sensación de satisfacción. Nesu, por eso, después de una cuidadosa deliberación, me complace informarte que has sido admitido en la Academia UA, exclamó con una pequeña reverencia exagerada, como si fuera una gran ceremonia. El holograma mostró fuegos artificiales animados que estallaron en miniatura, celebrando la noticia. Nesu, ahora, sé que puede que tengas muchas preguntas sobre tu tiempo en la academia, los cursos y, por supuesto, cómo funcionarán tus habilidades especiales en un entorno de entrenamiento tan único como el nuestro. No te preocupes, joven Tennyson, aquí en la UA, fomentamos la creatividad y la innovación. Estoy seguro de que encontrarás la manera de destacar entre tus compañeros, dijo, sus ojos brillando con una astucia que sugería que ya tenía planes para probar a Ben de maneras que él ni siquiera podría imaginar. El director hizo una pausa, y su expresión se suavizó un poco. Nesu, antes de despedirme, quiero felicitarte nuevamente. No es solo tu habilidad lo que te ha asegurado un lugar aquí, sino tu corazón. Ser un héroe no se trata solo de ser fuerte, sino de tener la voluntad de proteger y servir. Y en eso, joven Tennyson, tienes mucho potencial. Nos vemos pronto en la UA. Con un último gesto de despedida, el holograma de Nesu se desvaneció, dejando al pequeño dispositivo azul apagado sobre la mesa. Ben se quedó mirando el lugar donde el holograma había desaparecido, sintiendo una mezcla de alivio y emoción que casi lo desbordaba. Sandra y Carl lo miraban con orgullo, aunque sabían que, ahora que había sido aceptado, su camino solo se volvería más desafiante. Sandra, lo lograste. Ben, sabíamos que podías hacerlo, dijo con una cálida sonrisa. Carl, y este es solo el comienzo, hijo. Te esperan grandes cosas, añadió, dándole una palmada en el hombro. Ben, con una confianza renovada y una chispa en los ojos, simplemente asintió. Ben, sí, no pienso desaprovechar esta oportunidad. Tiempo después. Y así, los días pasaron rápidamente para Ben. Tras recibir la carta de aceptación, tenía 3 días antes de que comenzaran las clases en la Academia UA. No iba a desperdiciar ese tiempo, así que decidió emplearlo de la mejor manera posible. Ben dividió su tiempo entre ayudar en las tareas del hogar y salir por las tardes a un lugar apartado en las afueras de la ciudad, un terreno desierto donde no molestaría a nadie y, lo más importante, no sería visto por ojos curiosos. Necesitaba probar sus nuevos aliens, y hacerlo en secreto era crucial para mantener su identidad oculta. Durante esos 3 días, se dedicó a entrenar intensamente, enfocándose en aprender a controlar y comprender sus nuevas transformaciones. Después de varias horas de práctica, logró probar 8 aliens diferentes, cada uno con habilidades únicas que podrían ser útiles en diversas situaciones. Aunque le tomó tiempo entender sus habilidades y limitaciones, poco a poco fue familiarizándose con cada forma. El tercer día llegó a su fin, y Ben ya había terminado su entrenamiento vespertino. Satisfecho pero agotado, decidió volver a casa temprano para descansar antes de su gran día en la UA. Esa noche, preparó su uniforme, su mochila y revisó que todo estuviera en orden para el inicio de clases.
Sin embargo, a pesar del agotamiento, cuando llegó la hora de dormir, la emoción se apoderó de él. Ben yacía en su cama, mirando el techo, mientras su mente se llenaba de pensamientos sobre lo que le esperaba al día siguiente. Imaginaba los desafíos que enfrentaría, los entrenamientos y, quizás, los enfrentamientos con otros estudiantes, muchos de los cuales habían estado perfeccionando sus quirks desde pequeños. Ben, vamos, necesito descansar, murmuró, cambiando de posición en la cama, tratando de calmar su mente acelerada, pero no podía dejar de pensar en las posibilidades. ¿Cómo reaccionarían sus compañeros al verlo en acción? ¿Qué clase de profesores tendría? ¿Qué retos encontraría en la UA? Finalmente, después de dar vueltas durante un rato, Ben suspiró profundamente y cerró los ojos con determinación. Ben, mañana es el comienzo de algo grande. No pienso desaprovechar ni un segundo con esa idea en mente. Poco a poco el cansancio lo venció, y finalmente se quedó dormido, listo para afrontar lo que el futuro le tenía preparado. Al día siguiente, Ben despertó al sonido insistente de su despertador. No tardó ni un segundo en levantarse de un salto y estirarse, sintiendo la energía fluir a través de su cuerpo. Hoy no era un día cualquiera, era su primer día en la UA. Con rapidez, se dirigió al baño para asearse y hacer sus necesidades. Minutos después, se colocó su nuevo uniforme de la UA, ajustando el blazer y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Tras vestirse, preparó su mochila con los materiales necesarios, incluyendo sus auriculares. Verificó su teléfono y, al notar que estaba cargado al 100%, lo desconectó, metiéndolo en su bolsillo. Con todo listo, Ben se dirigió a la cocina, donde un delicioso aroma lo recibió. Allí estaba su madre, Sandra, preparando un desayuno especial al estilo americano, huevos revueltos, tocino crujiente y tortitas esponjosas con jarabe de arce. Era, sin duda, su favorito. Sandra, buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?, dijo con una sonrisa cálida al verlo entrar. Ben, todavía con el entusiasmo de la mañana, se acercó a la mesa y comenzó a desayunar sin dudar. Ben, sí, mamá, gracias. Esto se ve increíble, como siempre. Mientras Ben comía, Sandra lo miraba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Había crecido tan rápido. Hoy era el primer paso en su camino para convertirse en un héroe, y aunque ella no podía evitar sentirse emocionada, también tenía ese toque sentimental que Ben siempre encontraba un poco vergonzoso. Cuando terminó de desayunar, Ben se levantó y se dirigió a la puerta. Ben, bueno, me voy. Nos vemos luego, mamá. Pero antes de que pudiera salir corriendo, Sandra lo detuvo con una mirada brillante. Sandra, espera un momento, jovencito. No te vas a ir sin que te tome una foto con tu uniforme en tu primer día en la UA. Ben rodó los ojos, medio sonriendo y medio frustrado. Sandra siempre se ponía sentimental en estos momentos, pero sabía que no iba a salir de casa sin cumplir su petición. Resignado, se paró frente a la puerta, tratando de no verse demasiado incómodo mientras su madre sacaba su teléfono. Sandra, vamos, sonríe. Este momento es especial, quiero tener un recuerdo. Ben, con una leve sonrisa forzada, dejó que Sandra tomara la foto. Ben, ya está, mamá. ¿Puedo irme ahora?, dijo con tono entre bromista y exasperado. Sandra, satisfecha con la foto, asintió y se acercó para darle un rápido abrazo. Sandra, estoy muy orgullosa de ti, Ben. No olvides disfrutar tu primer día, y, por favor, no te metas en problemas. Sí, Ben, no prometo nada, pero lo intentaré, dijo, guiñándole un ojo antes de salir finalmente por la puerta. Con su mochila al hombro y una sonrisa de satisfacción en su rostro, Ben se dirigió hacia la Academia UA, listo para lo que el día le deparara. Ben llegó finalmente a las instalaciones de la UA después de un buen rato de buscar y orientarse entre el bullicio del primer día. Mientras caminaba rápidamente por los pasillos, observaba los números de las aulas, su mirada enfocada en encontrar la 1, a lo más pronto posible. Ben, ¿dónde demonios está?, murmuraba para sí, frustrado pero con esa determinación que lo caracterizaba. Finalmente, tras cruzar varios pasillos y escaleras, vio el letrero que decía 1A, pero se detuvo al notar a alguien parado frente a la entrada. Izuku Midoriya estaba allí, con una expresión de nerviosismo evidente, murmurando algo para sí mismo. Ben frunció el ceño, curioso por el estado de su nuevo amigo. Sin dudarlo, se acercó. Ben, oye, Izuku, ¿por qué estás aquí parado? Su tono era directo, casi como si quisiera sacudir al chico para que se despejara. Izuku levantó la mirada, claramente sorprendido de escuchar una voz familiar.
Sus ojos se agrandaron al reconocer a Ben. Izuku, Ben-kun, no me lo esperaba. ¿Tú también estás en la clase 1? Ak preguntó, un poco sorprendido pero aliviado al mismo tiempo. Ben sonrió con su habitual confianza, cruzando los brazos. Ben, sí, aquí estoy. Parece que seremos compañeros. Pero, ¿qué pasa contigo? Preguntó, notando la inseguridad en los ojos de Izuku. Izuku parpadeó, nervioso, mientras intentaba encontrar las palabras. Izuku, bueno, es que, todo esto es tan impresionante. No sé si estaré a la altura, murmuró, bajando la mirada por un segundo. Ben frunció el ceño, pero no con enojo, sino con un aire de seriedad que pocas veces mostraba. Ben, oye, Izuku, olvídate de esas tonterías. Si te aceptaron aquí, es porque lo mereces. No te atormentes por cosas que ni siquiera han pasado. Le dio un golpe ligero en el hombro para animarlo. Izuku, aún un poco abrumado, se sonrojó por el comentario pero sintió algo más tranquilo. Izuku, gracias, Ben-kun. Creo que necesitaba escuchar eso. Ben, sí, bueno, tampoco te acostumbres. No soy tu terapeuta ni nada, replicó con una media sonrisa, pero el brillo en sus ojos mostraba que hablaba en serio. Izuku le devolvió una sonrisa tímida, pero su determinación parecía haberse reafirmado. Ben e Izuku se quedaron en la entrada por unos segundos y al abrir la puerta ven una pequeña discusión entre dos personas, observando la tensa escena que se desarrollaba dentro del aula. El ambiente estaba cargado y todos los estudiantes que ya estaban en sus asientos miraban con curiosidad la discusión. Lide estaba de pie, frente a uno de los escritorios, con su expresión seria y su postura impecable, mientras Bakugo seguía recostado en su asiento, con los pies sobre la mesa, claramente sin importarle la advertencia que acababa de recibir. Lide, baja los pies de la mesa, ordenó, su voz firme resonando por el aula. Bakugo, ¿qué? Bakugo levantó la mirada con desdén y sonrió con esa expresión burlona que le caracterizaba, sin siquiera molestarse en mover los pies. Lide, sin inmutarse, dio un paso adelante y señaló el escritorio con una mano. Su tono era claro, casi didáctico. Lide, ¿no te parece una falta de respeto hacia los estudiantes y a quienes trabajaron en construir ese escritorio? La respuesta fue inmediata y mordaz. Bakugo, claro que no. ¿A qué escuela fuiste? Perdedor, dijo Bakugo, soltando una carcajada sarcástica, como si la corrección de Lide fuese una broma. Ben observaba la escena, un tanto confundido pero también intrigado. Para él, la situación parecía más una discusión sin sentido que otra cosa. Izuku, por otro lado, se notaba cada vez más incómodo con la tensión. Lide, ignorando la actitud burlona de Bakugo, se puso aún más recto, como si quisiera demostrar que no se dejaría intimidar. Lide, fui a la academia privada Somei. Soy Tenia Lide, declaró con orgullo, su voz firme y segura, como si su educación fuera prueba suficiente de su valía. Pero Bakugo ni siquiera parpadeó ante la declaración, más bien pareció animarlo aún más a buscar conflicto. Bakugo, Somei, eres de la élite. Not respondió con una sonrisa torcida. Va a ser divertido aplastarte, añadió con un tono amenazante que hizo que algunos de los presentes se removieran incómodos en sus asientos. Lide, claramente sorprendido por la agresividad de Bakugo, frunció el ceño, pero mantuvo su compostura. Lide, qué cruel, ¿en serio piensas ser un héroe?, preguntó, su voz teñida de una mezcla de genuina incredulidad y decepción. Bakugo, ya perdiendo el interés, simplemente desvió la mirada sin molestarse en responder. Parecía más interesado en dejar que su actitud hablara por él. En medio de esa tensa calma, Lide finalmente notó a los dos recién llegados en la puerta. Giró su mirada hacia ellos, señalándolos con un gesto de la mano. Lide, son ustedes dos, exclamó al reconocerlos. De inmediato, todas las miradas en el salón se dirigieron hacia Ben e Izuku, quien instintivamente bajó la cabeza, un tanto nervioso por la repentina atención. Ben, en cambio, mantuvo la mirada firme, sin dejarse intimidar por los ojos que ahora los escudriñaban. Izuku, sintiéndose observado, comenzó a sudar un poco mientras forzaba una sonrisa nerviosa. Por su parte, Ben simplemente suspiró, pensando para sí mismo lo extraña que era esta dinámica de salón en comparación con lo que había esperado de la UA. Lide avanzó hacia ellos con pasos largos y decididos, como si estuviera ejecutando un ejercicio militar. Lide, buenos días, soy Tenia Lee, comenzó a decir, con esa entonación perfecta y autoritaria que parecía no poder apagar. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su presentación formal, Izuku lo interrumpió de forma nerviosa, casi tropezando con sus propias palabras.
Izuku, te escuché. Yo me llamo Izuku Midoriya dijo, forzando una sonrisa mientras una gota de sudor bajaba por su sien. Ben observaba la situación, manteniéndose firme y serio. No había olvidado la forma en que Lide los había tratado durante el examen práctico, especialmente a Izuku, quien no merecía ese trato. Ben, oye, viejo, no queremos problemas. Ben lo interrumpió antes de que Lide pudiera seguir con su introducción, su tono serio reflejando su incomodidad con la formalidad exagerada del chico de cabello azul. Antes de que la situación se tensara más, Lide levantó una mano, pidiendo disculpas con la mirada y cortando a Ben de forma respetuosa. Lide, de hecho, yo quisiera disculparme por mi actitud ese día, dijo con voz solemne, bajando la cabeza en una profunda reverencia. El gesto era tan formal y sincero que, por un momento, el bullicio del salón se apagó, como si todos estuvieran expectantes por lo que iba a decir. Izuku parpadeó varias veces, sorprendido por el repentino cambio de actitud. Ben, aunque no lo mostró, también estaba algo desconcertado. Lide, quien parecía tan rígido y orgulloso, ahora se estaba inclinando ante ellos. Lide, me equivoqué al tratarlos de esa manera. Odio admitirlo, Midoriya-kun, pero tú eres mejor que yo. La voz de Lide sonaba genuina, aunque el tono formal seguía presente. Izuku sintiéndose aún más nervioso. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de respeto, especialmente de alguien que, hasta hace poco, lo había mirado con desdén. Una gota de sudor fría le recorrió la frente mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Ben observó la escena y, aunque no era alguien que se dejara llevar por sentimentalismos, una leve sonrisa de aprobación cruzó su rostro. Aunque Lide seguía siendo un poco raro para su gusto, al menos había mostrado la madurez de disculparse. Ben, supongo que al menos sabes reconocer tus errores. Le dio un ligero asentimiento a Lide, como si con eso diera por cerrado el tema. Izuku, gracias. Lida-san, respondió Midoriya, aún un poco abrumado, pero esbozando una tímida sonrisa. Sin más que decir, Lide se enderezó, con una expresión de satisfacción por haber resuelto esa situación. Cuando Ben, Izuku y Lide se quedaron quietos en la puerta, la atmósfera era relativamente tranquila. Sin embargo, esa calma se rompió cuando una voz femenina sonó detrás de ellos. Uraraka, yo conozco ese cabello rizado, eres el muchacho corriente. La chica de cabello corto y rizado sonrió ampliamente mientras se acercaba con energía, señalando a Izuku, quien se sonrojó de inmediato al reconocerla. La aparición de Uraraka parecía darle una sacudida a su nerviosismo, pero a la vez no podía evitar sentirse algo incómodo. Uraraka miró a Ben con curiosidad y, al notar su presencia, le dirigió una sonrisa alegre. Uraraka, ¿y tú quién eres?, preguntó, su tono lleno de energía y curiosidad. Parecía una persona naturalmente extrovertida. Ben, soy Ben Tennyson, nos conocimos en el día del examen práctico, respondió Ben, manteniendo su tono serio pero con la leve amabilidad que le salía cuando trataba con las personas. Uraraka se detuvo un momento, poniendo una mano en su barbilla como si estuviera recordando el momento, luego asintió con entusiasmo. Uraraka, claro, ahora que lo dices, te recuerdo. Qué bueno verte de nuevo, exclamó con una sonrisa, antes de girarse hacia Izuku con una expresión llena de emoción. ¡Qué emoción! Va a ser increíble. Estoy tan nerviosa por ver cómo serán las clases y los profesores. ¿Qué piensan ustedes? Izuku aún se veía algo sonrojado mientras se cubría la cara con sus brazos. El silencio se hizo en la sala cuando una voz interrumpió la conversación alegre de los estudiantes. Si vinieron aquí a ser amigos, mejor váyanse. La voz era grave, cansada. Los estudiantes se sorprendieron por la dureza de la voz, y al voltear, vieron a un hombre tirado en el suelo, en lo que parecía un saco de dormir. Tenía el aspecto desaliñado de alguien que no le preocupaba la apariencia, y su actitud era de completo desinterés. Esto es un curso de héroes, continuó, su tono arrastrándose de cansancio mientras tomaba un sorbo de jugo. Parecía que había estado esperando a que los estudiantes se callaran por un buen rato. Ben, al observarlo, no pudo evitar pensar que se veía más como un vagabundo que como un héroe profesional. El hombre parecía carecer de cualquier tipo de energía, lo cual desconcertó a Ben, pero antes de que alguno pudiera comentar, el hombre se levantó con una lentitud casi exasperante y empezó a hablar nuevamente. De acuerdo, tardaron 8 segundos en callarse, pero el tiempo es valioso. El que no aprende a ser sensato aquí no tiene cabida, dijo, su tono impasible y directo. Ben, al escuchar esas palabras, pensó para sí mismo con una ligera incredulidad.
Ven, ese es el profesor. Se ve como si su trabajo lo desgastara mucho o simplemente lo odia. El hombre, que ahora claramente era el profesor, dejó caer su saco de dormir y, sin inmutarse, empezó a sacar algo más de dentro. Parecía algo más, un uniforme. Aizawa, soy su profesor, Shoute Aizawa, dijo con un tono seco, sin hacer ningún intento por parecer amistoso o emocionado por la ocasión. El aire en la habitación se volvió denso ante la presentación de Aizawa, y todos los estudiantes parecían un poco más alerta, confundidos por su actitud. Sin embargo, Aizawa no perdió tiempo en seguir con la explicación. Aizawa, que esto es algo repentino, pero pónganse esto y salgan, dijo, sacando un uniforme deportivo de su saco de dormir y dejándolo caer sobre una mesa. La orden era clara y sin espacio para objeciones. Ben, aún asimilando el cambio de tono, echó un vistazo al uniforme y luego miró a sus compañeros, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Parecía que el verdadero entrenamiento comenzaba desde el primer minuto. Ya afuera, ya en el campo exterior, todos los estudiantes estaban reunidos en filas mientras miraban a su profesor con expresiones de incredulidad. Todos, un examen de dones Uraraka, con un gesto de desconcierto, preguntó. Uraraka, ¿qué hay de la iniciación o la orientación? Ben, cruzando los brazos, pensaba que tenía sentido esa pregunta. Se suponía que los primeros días en una academia eran para orientarse, no para ser lanzados directamente a una prueba. Ben, ¿no se suponía que debía haber algo así antes de comenzar las clases? Antes de que alguien más pudiera comentar, Aizawa alzó la voz con su tono siempre serio y desapasionado. Aizawa, si van a ser héroes, no tienen tiempo para ese tipo de eventos. Su mirada fría recorría a cada uno de los estudiantes. La afirmación dejó a todos en silencio, procesando lo que implicaba esa mentalidad. No habría ceremonias ni discursos motivadores. Aquí no había espacio para los comienzos tradicionales. Aizawa, las tradiciones de la UA no tienen restricción. Así es como los profesores imparten sus clases, dijo sin molestarse en suavizar el golpe de realidad para los nuevos alumnos. El mensaje era claro: si querían estar aquí, tendrían que adaptarse rápido. Ben, manteniendo su mirada firme, entendió que esto no sería como cualquier otra escuela. Ben activó el Omnitree, girando el dial mientras revisaba las opciones. A su alrededor, los estudiantes lo observaban con curiosidad, especialmente porque ninguno había visto algo similar antes. Después de unos segundos, decidió qué alien usar, y con una presión firme presionó el Omnitree. Una brillante luz verde llenó el área, cegando momentáneamente a todos. Cuando la luz se desvaneció, en su lugar ya no estaba Ben, sino Fuego, su forma envuelta en llamas danzantes. Los ojos de los estudiantes se abrieron de par en par, algunos retrocediendo por la sorpresa, pero uno de ellos, Shouto Todoroki, permaneció impasible. Al ver a Fuego, sus ojos heterocromáticos reflejaron un destello de reconocimiento y desagrado. Le recordaba inevitablemente a alguien más, a su propio padre. Fuego sonrió con esa arrogancia característica que Ben siempre había tenido, aunque ahora amplificada por su forma alienígena. Fuego, muy bien, damas y caballeros, preparen sus cronómetros, porque esto va a ser como un récord olímpico. Bromeó, elevando sus manos en el aire, donde una llama ardiente empezó a formarse, adoptando una postura de lanzador, como si estuviera en una competencia de atletismo. Fuego se preparó para lanzar. Las llamas alrededor de sus manos se intensificaron, concentrando el calor en un solo punto. En cuestión de segundos, el fuego que envolvía la pelota la impulsó con una explosión sónica, disparándola hacia el cielo a una velocidad asombrosa. Todos los presentes, incluidos Aizawa y Bakugo, miraron atónitos como la pelota se convertía en un pequeño punto en el horizonte antes de desaparecer por completo de su vista. Aizawa, con una expresión neutral, revisó su teléfono, que había estado rastreando la distancia de lanzamiento. Luego, con su voz monótona, anunció: Aizawa, 2 kilómetros. Un murmullo de asombro recorrió a la clase. Incluso Bakugo, que había estado observando a Ben con una expresión de desprecio, ahora apretó los dientes, claramente irritado al ver que alguien más lo había superado. Fuego sonrió con satisfacción, extinguiendo las llamas de sus manos antes de desactivar el Omnitree, volviendo a su forma humana. Ben, con su típica actitud confiada, se estiró los hombros como si lo que acabara de hacer no fuera gran cosa. Ben, ¿qué tal estuvo eso? Nada mal para el chico nuevo, dijo en un tono relajado.
Pero mientras algunos lo miraban impresionados, otros, como Todoroki y Bakugo, simplemente lo veían como un nuevo rival a superar. En eso algunos otros compañeros hablan. Nina, ¿qué fue eso? Se ve divertido. Decía algo emocionada. Zero, podemos usar nuestros dones cuando queramos, decía emocionado. Aizawa observó cómo los estudiantes reaccionaban a sus palabras. Algunos estaban visiblemente asustados, otros incómodos, pero nadie se atrevió a replicar. Su tono serio y su mirada cansada pero penetrante se mantuvieron mientras continuaba. Aizawa, ¿les parece divertido? Su tono cortante rompió el silencio, llamando la atención de todos al instante. El comentario hizo que los murmullos se detuvieran de golpe. Ben, sin embargo, permaneció impasible, observando a su alrededor mientras analizaba la reacción de sus compañeros. Aizawa, tras una pausa breve, prosiguió. Aizawa, tienen 3 años para convertirse en héroes. ¿Creen que pueden permitirse esta actitud en ese tiempo? ¿O acaso esperan que sus enemigos se detengan a reírse con ustedes antes de atacarlos? El ambiente se volvió pesado, y varios estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Izuku parecía perdido en sus pensamientos, mientras que Uraraka mantenía una expresión inquieta. Ben, por su parte, permanecía serio, aunque no del todo convencido. Aizawa dejó escapar una ligera sonrisa, apenas perceptible, antes de lanzar su advertencia final. Aizawa, muy bien. Ahora que están un poco más atentos, déjenme decirles esto, el estudiante que quede en último lugar en estas pruebas será considerado sin potencial y será expulsado. El impacto de sus palabras fue inmediato. Bakugo apretó los dientes con una mirada de desafío. Izuku, en cambio, parecía aún más nervioso. Uraraka mostró una leve expresión de incredulidad, mientras que Ben alzó una ceja, intrigado pero sin perder su compostura. ¿Ben te expulsará a alguien el primer día? Este tipo realmente no se anda con rodeos. Aizawa, como si pudiera leer el ambiente, añadió con firmeza. Aizawa, la UA no sigue las tradiciones estrictamente. Los profesores tienen total libertad para decidir cómo enseñan y evalúan. Aquí, las reglas las ponemos nosotros. Si no pueden lidiar con eso, este curso no es para ustedes. Bienvenidos a la UA. El silencio reinó tras sus palabras. Los estudiantes sabían que las pruebas no serían como las que estaban acostumbrados. Ben, cruzando los brazos, permaneció atento, sin mostrar signo alguno de intimidación, mientras el profesor se preparaba para continuar. Uraraka, visiblemente nerviosa, no pudo evitar alzar la voz. ¿Uraraka va a expulsar al último en la prueba el primer día? ¿No le parece injusto? El comentario resonó entre los estudiantes, quienes intercambiaron miradas de preocupación. Aizawa, sin inmutarse, se giró hacia ella con una expresión seria, ajustándose las vendas alrededor de su cuello. Aizawa, injusto, repitió en un tono bajo pero firme, antes de continuar con más intensidad. Desastres naturales, villanos molestos, incluso calamidades impredecibles. El mundo está lleno de injusticias. El aire parecía volverse más denso con cada palabra que pronunciaba, y los estudiantes escuchaban con atención, aunque algunos apenas disimulaban su inquietud. Aizawa, un héroe es aquel que da la cara a esas situaciones, que supera lo inesperado y lo insuperable. Si no pueden soportar esto, no tienen nada que hacer aquí. Ben, que había permanecido en silencio hasta ahora, sintió que esas palabras golpeaban algo en su interior. El abuelo Max decía lo mismo, pensó, recordando los momentos en los que su abuelo lo preparaba mentalmente para enfrentar lo desconocido y cuando el Omnitri llegó a sus manos. Aizawa, con una leve sonrisa que apenas era perceptible, añadió con tono sarcástico. Aizawa, si pensaban reunirse con sus amigos después de clases, pues qué lástima. La observación sarcástica dejó a varios estudiantes incómodos, pero Bakugo apenas reprimió una sonrisa de desafío. Ben, en cambio, permaneció sereno, evaluando al profesor con interés. Aizawa, ajustándose las mangas de su traje, finalizó. Aizawa, la UA no hará nada más que exigirles hasta romper sus límites estos 3 años. Vayan más allá, plus ultra. Superen todo con su esfuerzo. La pequeña sonrisa que mostró al terminar sus palabras era todo menos alentadora, pero su firmeza dejó a todos en silencio. Algunos estaban inspirados, otros atemorizados, pero lo que quedó claro era que el camino sería más difícil de lo que habían imaginado. Ben cruzó los brazos, asintiendo ligeramente, listo para demostrar que podía enfrentar el desafío. Aizawa, ahora acabado la presentación, comencemos las pruebas. Primera prueba. Y así comenzó la primera prueba de velocidad.
Los enfrentamientos anteriores habían dejado a los estudiantes intrigados y ansiosos, pero ninguno tan anticipado como el que estaba por ocurrir. Bakugo, Ben e Izuku. Los tres se posicionaron en la línea de salida. Ben bajó la mirada hacia el Omnitree, con una expresión tranquila, mientras lo ajustaba para su próxima transformación. Bakugo lo observaba de reojo con un gesto burlón, cruzando los brazos. Bakugo, seguro va a sacar a ese tipo de fuego otra vez, dijo, con una media sonrisa confiada. El silbato resonó, y en ese instante, una luz verde envolvió a Ben, cegando momentáneamente a todo. Pero en lugar de un estallido de llamas, lo que siguió fue un rastro azul borroso cruzó la pista en un abrir y cerrar de ojos. El marcador del robot parpadeó, mostrando un asombroso 0.1 segundos. Cuando el polvo se asentó, todos pudieron ver la figura de Fast Track, un alien de piel azul con un diseño claramente adaptado para la velocidad. La sorpresa era evidente en los rostros de los estudiantes. Suyu, Ribbit, otra forma. Uraraka, vaya, es impresionante. Antes de que las palabras terminaran de salir, Bakugo cruzó la meta en segundo lugar, impulsándose con sus explosiones. Aunque su tiempo fue impresionante, su expresión estaba marcada por la frustración. Izuku, jadeando y claramente agotado, llegó en tercer lugar, con un esfuerzo visible en cada paso. No podía evitar mirar a Fast Track, asombrado por la transformación y la velocidad de Ben. Bakugo caminó hasta detenerse a pocos metros de Fast Track, aún intentando recuperar el aliento mientras lo señalaba con un dedo. Bakugo, oye, tú, ¿cuántos más tienes? Gruñó, claramente molesto. Fast Track giró ligeramente hacia él, cruzando los brazos con una sonrisa confiada. Fast Track, lo suficientes para seguir ganando. Bakugo chasqueó la lengua y apretó los puños, pero no dijo nada más. A pesar de su actitud, sabía que no sería nada difícil superarlo. Mientras tanto, Aizawa, quien había observado todo con aparente indiferencia, bajó su teléfono tras registrar el tiempo de los tres. Aizawa, suficiente. Sigamos con la siguiente prueba. El grupo comenzó a moverse nuevamente, aunque la actuación de Ben seguía dando de qué hablar entre los estudiantes. Segunda prueba. La segunda prueba estaba en marcha. La máquina para medir la fuerza pasaba de estudiante en estudiante, y los resultados variaban ampliamente. Shouji apretó con sus múltiples brazos, obteniendo un puntaje notable. Zero, 540 kilos. ¿Eres un gorila o un pulpo? Bromeó, claramente impresionado. Mainete, como siempre, no podía evitar meter algún comentario incómodo. Mainete, los pulpos son sexys. Su tono pervertido hizo que algunos pusieran los ojos en blanco. Antes de que alguien pudiera replicar, un resplandor verde los interrumpió. La luz se desvaneció rápidamente, dejando ver una figura imponente, 4 brazos. Su altura, musculatura y los 4 brazos llamaron la atención de todos de inmediato. Mina, siempre expresiva, dejó escapar una exclamación. Mina, wow, eso es nuevo. Zero, aún sorprendido, murmuró. Zero, ¿en cuántas formas puede volverse este tipo? Bakugo, por su parte, observaba en silencio, con una expresión tensa que contrastaba con su habitual actitud ruidosa. Sus manos chisporroteaban levemente, una señal de su frustración al ver otra forma de Ben que probablemente lo superaría pero no lo permitiría. 4 brazos, sin prestar demasiada atención a los comentarios, tomó la máquina. 4 brazos, veamos de qué estoy hecho. Al apretar, no solo rompió el récord anterior, sino que también destrozó la máquina. Los restos del dispositivo cayeron al suelo, dejando a todos en silencio. 4 brazos, ¿eso era parte de la prueba? Aizawa, sin inmutarse, respondió mientras hacía una nota en su tabla. Aizawa, no importa, continuemos. El grupo comenzó a moverse hacia la siguiente prueba, pero Izuku, como siempre intrigado, se acercó a 4 brazos. Izuku, Beben-kun, ¿puedo preguntarte algo?, dijo nervioso, mientras sus ojos analizaban cada detalle de la transformación. 4 brazos, divertido por la curiosidad de Izuku, asintió. Izuku, ¿tú don? Es decir, ¿cómo funciona exactamente? 4 brazos sonrió, claramente disfrutando el misterio. 4 brazos es mutación.
Puedo cambiar mi forma y adquirir diferentes habilidades dependiendo de la transformación. Izuku lo miró con los ojos brillantes de admiración, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Cuatro Brazos señaló el Omnitri en su pecho. Cuatro Brazos, y esto me ayuda a mantener el control. Sin él, sería un desastre. Mientras Izuku procesaba lo que había oído, algunos más murmuraban entre ellos. Mina, con una mezcla de entusiasmo y curiosidad, susurró a Kirishima. Mina, ¿te imaginas tener un don así? Literalmente puede ser lo que quiera. Kirishima es genial, pero también se ve muy varonil. Sin más, todos se prepararon para la siguiente prueba, pero las múltiples formas de Ben ya habían dejado una fuerte impresión en el grupo. La tercera prueba era el salto de lejanía. Todos estaban dando lo mejor de sí, usando sus dones para intentar llegar más lejos. Algunos lograron buenas marcas, mientras que otros apenas cumplieron con lo básico. Izuku, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas, no logró destacarse. En cambio, Ben, todavía transformado en Cuatro Brazos, superó con facilidad a todos, aterrizando mucho más lejos que el resto. La cuarta prueba, los estudiantes debían hacer saltos laterales. Ben, sin poder usar el Omnitri porque necesitaba recargarse, realizó la prueba en su forma humana, cumpliendo con un desempeño aceptable. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Mainete destacó al aprovechar sus bolas pegajosas para facilitar sus movimientos y evitar perder equilibrio. La quinta prueba, volvió a ser el lanzamiento de pelota, pero solo para quienes no lo habían hecho antes. Ben quedó exento, ya que había completado esta prueba al inicio con fuego. Uraraka, por su parte, usó su don para anular la gravedad de la pelota, lanzándola directamente hacia el cielo sin que volviera a caer. Aizawa, con calma, mostró en su teléfono el resultado, infinito. Al escuchar la exclamación de Kaminari, todos voltearon hacia Uraraka, quien parecía algo apenada por la atención. Kaminari, increíble, marcó infinito, dijo con asombro. Los demás también mostraban su sorpresa, aunque algunos trataban de disimularlo. Mientras tanto, Izuku se quedó mirando fijamente al suelo, incapaz de ignorar el peso de la presión. Izuku, esto no está bien, no puedo hacerlo. Todos están logrando resultados increíbles, incluso Ben-kun, miró a Ben de reojo, quien estaba tranquilamente apoyado contra una pared, aparentemente relajado tras su participación en las pruebas anteriores. Aunque Ben parecía despreocupado, en su mente estaba repasando sus propios resultados y evaluando las habilidades de los demás. Sabía que cada uno tenía algo que aportar, pero le preocupaba ver a Izuku tan nervioso. Sin embargo, decidió no decir nada, confiando en que Izuku encontraría su propia forma de superarlo. POV Izuku. Cuando Izuku lanzó la pelota, el viento causado por el impacto hizo que varios retrocedieran ligeramente, cubriéndose el rostro por la fuerza del aire. Kaminari, ¿qué demonios fue eso?, exclamó con asombro mientras miraba la trayectoria de la pelota. Uraraka, Midoriya-kun, ¿estás bien?, preguntó preocupada al notar que Izuku bajaba su mano herida con cuidado. Mientras tanto, Ben, observando la determinación de Izuku, dejó escapar una pequeña sonrisa. A pesar de sus propios talentos y habilidades, no podía evitar admirar la forma en que su amigo se esforzaba, incluso con los riesgos que eso implicaba. Ben, ese chico, definitivamente tiene agallas. Izuku, respirando agitadamente, miró a Aizawa con una mezcla de orgullo y dolor. Levantó su mano no dañada, señalando que aún estaba de pie. Izuku, profesor, aún puedo moverme, dijo con una sonrisa débil, pero llena de determinación. Aizawa, quien había estado observando en silencio, levantó su cabello revelando sus ojos, un gesto que hizo que algunos se tensaran por la seriedad en su mirada. Sin embargo, una leve curva en sus labios mostró algo inesperado. Aizawa, este niño, murmuró, impresionado, aunque su tono seguía siendo contenido. Los murmullos entre los estudiantes no tardaron en comenzar, la mayoría sorprendidos por la inesperada resolución de Izuku. Por otro lado, Bakugo, que había estado observando en silencio, apretó los dientes. Bakugo, que ese perdedor, ¿cómo? Bakugo, furioso por lo que acababa de presenciar, se adelantó hacia Izuku con una expresión que mezclaba frustración y rabia. Bakugo, Deku, infeliz, gritó mientras levantaba su puño, rodeado de pequeñas explosiones. ¿Qué demonios hiciste? Explíquelo ahora. Izuku, aún adolorido y confundido, retrocedió un paso, sin saber cómo responder. Ben, al notar las intenciones de Bakugo, instintivamente llevó su mano al Omnitri, listo para transformarse en Fast Track y detener el ataque.
Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una figura rápida y precisa intervino. Las vendas de Aizawa envolvieron a Bakugo con firmeza, inmovilizándolo en el aire antes de que pudiera dar otro paso. Bakugo, ¿qué carajos?, gruñó, intentando liberarse. ¿Por qué son tan jodidamente duras? Aizawa, con una mirada severa y sus ojos brillando en rojo, respondió en tono monótono pero autoritario: Aizawa, están hechas de una aleación especial de carbono y polímero. No importa cuántas explosiones hagas, no las romperás. Bakugo forcejeó con frustración, pero no pudo soltarse. Aizawa, sin dejar de mirarlo, continuó. Aizawa, además, no tengo tiempo para soportar berrinches de un mocoso malcriado. Pausó por un momento y luego añadió: ahora, detente. Mis ojos se están secando. La seriedad en su tono y la amenaza implícita en su mirada hicieron que varios estudiantes dieran un paso atrás. Un murmullo se propagó entre los alumnos. Kaminari, vaya, eso fue impresionante, pero, qué desperdicio, no, dijo mientras observaba a Aizawa con curiosidad. Hiro, ¿desperdicio? ¿De qué hablas? Kaminari, de su don. Es increíble, pero parece que le exige demasiado, ¿no crees? Mainete, es como ser un superhéroe, pero con la factura de un oftalmólogo gigante. La conversación provocó unas risas nerviosas entre algunos, mientras otros permanecían en silencio, observando a Aizawa liberar lentamente a Bakugo, quien seguía visiblemente molesto. Aizawa, que esto sea la última vez que intentas algo así. Su tono era frío y firme. Si no puedes controlar tu actitud, ser héroe será lo último que hagas en esta vida. Bakugo, aunque irritado, no dijo nada más. Pero la furia en sus ojos dejaba claro que esto no había terminado para él. Ben, en cambio, dejó escapar un suspiro, manteniendo su mano lejos del Omnitree. Ben, este tipo tiene serios problemas. Pero al menos, alguien puede controlarlo. Izuku, tras rodear cuidadosamente a Bakugo, se unió a Uraraka, Ide y Ben. Su respiración era un poco pesada, pero mantenía una sonrisa tímida mientras intentaba relajarse después del tenso enfrentamiento. Uraraka, con una sonrisa alegre, fue la primera en hablar. Uraraka, Midoriya-kun, lo hiciste genial. Ese lanzamiento fue increíble. Ide, siempre formal, asintió mientras ajustaba sus lentes con precisión. Ide, un rendimiento impresionante. Midoriya, has demostrado un control admirable de tu don bajo presión. Ben, cruzando los brazos mientras asentía, lo felicitó de una manera más relajada. Ben, buen trabajo, Midoriya. Ese lanzamiento fue algo grande, digno de destacarse. Le dio un leve empujón en el hombro, mostrando una confianza natural. Uraraka y Ide miraron el gesto con algo de curiosidad. Ide, volviendo su atención a Tennyson-kun, tu manera de celebrar parece algo poco común. Es una costumbre en tu país. Ben, encogiéndose de hombros, respondió con tranquilidad. Ben, sí, supongo. En Estados Unidos, a veces es más directo, un choque de manos, un empujón amistoso, cosas así. Nada del otro mundo. Uraraka, riendo suavemente, comentó: es diferente, pero tiene su encanto. Ide, después de unos segundos, asintió de forma seria. Ide, lo entiendo. Es bueno conocer estas costumbres. Tennyson-kun, gracias por compartirlo. Antes de que la conversación pudiera continuar, la voz de Aizawa resonó en el campo, cortante y seria. Aizawa, ¿está bien? Suficiente socialización. Sus ojos evaluaron al grupo sin mostrar ningún interés particular. Quedan más pruebas, sigamos con esto. Los estudiantes dejaron la charla y comenzaron a prepararse para las próximas evaluaciones. Ben le dio un leve golpe en la espalda a Midoriya como último gesto antes de enfocarse nuevamente, mientras Midoriya asentía, más motivado que antes. Tras terminar las últimas pruebas, Izuku cayó al suelo, exhausto y sin aliento. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, y su dedo aún estaba hinchado y morado por el lanzamiento anterior. A unos pasos de él, Ben también decidió recostarse, aunque con menos dramatismo, sosteniendo una botella de agua medio vacía. Ben asterisco mirando al cielo asterisco hombre, ¿quién diría que el primer día sería tan cansado? Izuku volteó a mirarlo, jadeando levemente. Izuku, tú, no te ves tan cansado. Ben, girando la cabeza hacia él, levantó una ceja con una media sonrisa. Ben, claro, porque soy increíble. Pero incluso alguien como yo necesita un descanso de vez en cuando. Mientras bebía un sorbo de agua, su mirada se detuvo en la mano herida de Izuku. Ben, oye, Midoriya, señalando su dedo, ¿planeas hacer algo con eso? Porque sigue viéndose mal. Izuku, nervioso, escondió su mano. Izuku, no es nada, puedo soportarlo.
Ben, levantándose lentamente, le lanzó una mirada escéptica. Ben, ¿en serio? Porque parece que no podrás moverlo por semanas. Antes de que pudiera insistir, Aizaba se adelantó al grupo, sosteniendo su tableta, y activó la pantalla holográfica que proyectaba los resultados de las pruebas. Aizaba, bien, terminaron. Ahora veamos cómo les fue. Los estudiantes miraron expectantes, sus ojos recorriendo la lista de nombres y posiciones. Ben sonrió al ver su nombre en el primer lugar. No estaba sorprendido, sabía que con sus transformaciones era difícil competir contra él. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando bajó la mirada y encontró a Izuku en el último puesto. Su amigo estaba claramente nervioso, mirando al suelo mientras apretaba los puños. Aizaba, y para que quede claro, no habrá expulsión hoy. Lo de antes era solo una estrategia para medir su reacción bajo presión. El silencio breve cayó sobre el grupo antes de que las expresiones de sorpresa se extendieran entre varios de ellos. Kirishima, ¿qué? Entonces nos preocupamos por nada. Kaminari, riendo nerviosamente. Hombre, este tipo es más frío de lo que pensé. Sin embargo, antes de que alguien más pudiera reaccionar, una voz firme y confiada rompió el murmullo general. Momo, pues, por supuesto que era un engaño. Era muy evidente. Mainete, susurrando en voz baja, claro, lo dice porque ella lo sabía todo desde el principio. Ben, que estaba todavía junto a Izuku, levantó una ceja al escucharla. Cruzó los brazos y miró hacia el cielo, pensativo. Ben, evidente, a mí no me pareció tan claro. Este tipo de ejercicios no son precisamente lo que estoy acostumbrado. Aizaba, visiblemente agotado y sin mucho interés en prolongar la conversación, comenzó a caminar hacia el edificio mientras hablaba. Aizaba, terminamos por hoy. Hay copias del plan de estudio en el salón, así que revísenlas cuando lleguen. Sin esperar respuesta, continuó alejándose, dejando a los estudiantes intercambiando miradas confusas y algunas expresiones de alivio. Zero, suspirando, pensé que nunca iba a terminar. Uraraka, lo logramos. Ben se puso de pie, estirándose después de pasar un rato sentado. Miró a Izuku, estaba de nuevo en el suelo recuperándose del esfuerzo. Ben, bueno, Midoriya, parece que sobreviviste al infierno del primer día. Izuku, con una sonrisa débil apenas. Ben le extendió la mano para ayudarlo a levantarse, algo que Izuku aceptó con gratitud. Mientras el grupo comenzaba a regresar al edificio, Bakugo los observaba a distancia, aún con los puños apretados. No decía nada, pero su expresión mostraba claramente que seguía irritado. Al final, cada uno comenzó a dirigirse al salón en silencio, procesando lo ocurrido en su primer día como parte del curso de héroes de la UA. Más tarde a la salida, mientras Ben salía de la escuela, terminando un bocadillo que había comprado en la cafetería, se cruzó con dos de sus compañeros, un chico rubio con un cinturón llamativo y una sonrisa teatral, y otro chico más alto y tímido, que evitaba hacer contacto visual. Ben, con una ligera sonrisa, hey, los vi en las pruebas físicas. Lo hicieron bien. El rubio, Aoyama, dio un paso al frente con elegancia y se señaló a sí mismo con orgullo. Aoyama, bien sur, porque soy magnifique. A propósito, me llamo Uge Aoyama. Hace un gesto con la mano, y tú, Ben, soy Ben Tennyson. Aoyama lo miró intrigado, sus ojos brillando de curiosidad. Aoyama, con una sonrisa a, Wit, el chico que puede transformarse en esas criaturas tan particulares. ¡Qué misterioso! Mientras tanto, el otro chico parecía dudar, mirando al suelo y luego levantando tímidamente una mano. Ben, mirándolo con amabilidad, ¿y tú? Koude se frotó las manos nerviosamente antes de hablar en voz baja. Koude, Kao, Koude, Kouji Koude. Ben, ¿estás sintiendo Koude? Bueno, gusto en conocerlos. Aoyama se colocó al lado de Ben con aire teatral. Aoyama, por cierto, ¿en qué dirección vas, Monami? Ben, señalando por allá. Koude levantó tímidamente la mano y señaló en la misma dirección. Aoyama, haciendo un gesto dramático, oh, parfa, entonces será un viaje fabuloso entre compañeros. Ben soltó una risa suave, mientras notaba que Koude caminaba en silencio detrás de ellos, manteniendo una distancia prudente. Decidió no presionarlo, entendiendo que no todos eran tan abiertos como Aoyama. Mientras avanzaban, Aoyama empezó a hablar sobre su brillante cinturón láser, mientras Ben escuchaba con una mezcla de curiosidad y diversión. Koude, por su parte, se mantenía en silencio, pero parecía más relajado con cada paso.